Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de BT, Asisa y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el honor de recibir como ponente, reanudando las actividades interrumpidas durante la Semana Santa, el honor, de recibir al señor Ministro de Economía y Competitividad, don Luis de Guindos, y la gran satisfacción de que haya aceptado presentarle el Ministro de Industria, Energía y Turismo, don José Manuel Soria. La tribuna es suya. Señor presidente del Congreso de los Diputados, señor ministro de Justicia, ministro de Economía, delegado del Gobierno, distinguidas autoridades, señoras, señores, muy buenos días. Aunque suene atópico, resulta casi innecesario hacer una presentación del conferenciante del día de hoy, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, porque es persona sobradamente conocida dentro y fuera de España, bien es cierto que sobre todo y fundamentalmente en círculos económicos y empresariales. Y sin embargo, para mí constituye todo un placer poder presentar en el día de hoy al ministro de Economía y Competitividad y hacerlo en la triple vertiente que creo que define su trayectoria profesional y vital. Hacerlo como economista, como político y también como amigo. Como economista, Luis de Guindos, desde el año 1984, año en el que entró en el Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado, ha desempeñado distintas responsabilidades tanto en el ámbito del sector privado como en el ámbito del sector público, siempre con eficacia, siempre creciendo en prestigio, siempre creciendo en brillantez. Al principio se incorporó al Ministerio de Economía y Comercio, donde tuvo distintas responsabilidades, primero en la Revista de Información Comercial Española, luego en la Secretaría de Estado de Economía, luego en la Secretaría General de Comercio, para pasar con posterioridad a desempeñar distintas funciones en el ámbito privado, en el sector comercial, industrial y también en el sector financiero, siempre como un economista brillante. Es un economista prestigioso dentro de un país, España, donde hay muy buenos economistas. A partir del año 1996 es llamado por el entonces ministro de Economía y Hacienda para desempeñar la Dirección General de Política Económica. A partir de ahí pasa una etapa de 8 años hasta el año 2004, donde va desempeñando sucesivamente la Dirección General de Política Económica, la Secretaría General de Economía Internacional y Competencia y, finalmente, la Secretaría de Estado de Economía. Quiero recordar que aquella fue una etapa difícil, complicada, una etapa que se inició con no pocos desequilibrios macroeconómicos en nuestra economía. En el año 1996 había también un déficit abultado, es verdad que no tanto como el que hoy tenemos, pero había un déficit cercano al 7%, un 6,7% del Producto Interior Bruto. Recuerden que en aquel año había incluso un déficit en la seguridad social que rondaba los 500.000 millones, medio billón de las antiguas pesetas, lo que hoy serían unos 3.000 millones de euros. Y había una tasa de desempleo por encima del 20%, una tasa que rozaba casi el 24%. A lo largo de todos aquellos años se desarrolló una política económica donde Luis de Guindos, el hoy ministro de Economía y Competitividad, tuvo una labor esencial. A partir del año 2004 vuelve al sector privado, tiene distintas responsabilidades en distintos consejos de administración, en el ámbito financiero fundamentalmente, y de nuevo, en el año 2011,
es llamado para desempeñar servicio público, en este caso como ministro de Economía y Competitividad. Entraría aquí la fase o la etapa de Luis de Guindos como político. No es, sin embargo, un político al uso. Luis de Guindos es un político que no llega a la política después de una trayectoria de muchos años en política, sino después de una gran trayectoria profesional y cuya acreditación hace que el presidente del Gobierno le llame justamente para desempeñar esta importante responsabilidad en el seno del Gobierno. Es un político que nunca improvisa, es un político que siempre dice lo que piensa y además es un político que piensa todo aquello que dice. Por tanto, es un político, creo que hoy, imprescindible para España y para la economía española. Finalmente, una palabra de Luis de Guindos como amigo. Lo conozco desde el año 1984, preparamos juntos la oposición, él fue el número 1, era ya el más brillante de todos y a partir de ahí pues hemos coincidido en muchísimas ocasiones y quiero decir que siempre se ha destacado por ser un amigo leal y un amigo discreto. Un amigo leal, entendiendo por lealtad, aquel que en cada momento te dice lo que piensa, te guste o no. Y un amigo discreto, tal como me manifestó hace algunos meses. Luis es una persona lista, muy lista, y es también, no siempre coinciden, una persona inteligente, muy inteligente. Y Luis sabía, lógicamente, que su nombre sonaba, era evidente, estaba en muchos medios de comunicación para ser llamado a una responsabilidad de gobierno. Sabía que sonaba. Y la tarde anterior a que el presidente del Gobierno diera a conocer los nombres que finalmente íbamos a estar en el Gobierno, tuvimos pues, una conversación telefónica al filo de las 9 o de las 10 de la noche. A él ya lo habían llamado, a mí también, pero no nos dijimos nada. Yo le pregunté, oye, ¿qué tal? Me dijo, pues bien. No sé nada, ¿y tú? Yo dije, tampoco, creo que es mañana cuando se va a saber. Y me dijo, eso. Yo tampoco le dije nada. Quiero decir que la discreción es también una virtud superior y Luis, desde luego, la cultiva con mucho. Con todos ustedes, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. ¿Qué hay? Buenos días a todos, señor presidente del Congreso, señor ministro de Justicia, querido José Manuel, autoridades, señoras y señores. Bueno, yo después de la presentación de José Manuel y yo somos amigos desde hace muchísimo tiempo, como él contaba, y lo han notado ustedes, ¿no? Su cariño, sus palabras inmerecidas, pero son las palabras de un amigo. Y, lógicamente, la amistad es siempre una cualidad que va en dos direcciones, mía hacia él y de él hacia mí. Y, evidentemente, además, yo creo que en este caso es una amistad que, por lo menos en mi situación actual, pues viene refrendada por la admiración que tengo como José Manuel, como un magnífico político, de una proyección única y como una persona que me ha enseñado muchísimas cosas en la vida. Y por eso es un placer para mí que me haya presentado José Manuel Soria. Vamos a ver, vivimos tiempos complicados, yo empiezo así. Pero también vivimos tiempos de esperanza, si me permiten ustedes. Vivimos tiempos complicados y saben ustedes perfectamente mejor que yo que la economía europea, la economía española, la prima de riesgo, los mercados financieros están en una situación difícil. Pero también vivimos tiempos de esperanza. ¿Por qué vivimos tiempos de esperanza? Vivimos tiempos de esperanza porque creo que la economía española tiene capacidad para solventar estas dificultades y salir para adelante. Y ahí es donde efectivamente yo creo que de algún modo tenemos que empezar a centrar el mensaje. Si hacemos las cosas que tenemos que hacer, si analizamos correctamente la situación de la economía española, si no nos equivocamos en el rumbo, no tengan ustedes la más mínima duda que la economía española irá para adelante. Y yo estoy absolutamente convencido, igual que está convencido el Gobierno. En ese sentido, yo, de una forma muy rápida, voy a hacer una serie de reflexiones sobre lo que es la situación económica internacional, lo que es la situación española y sobre después lo que es la política económica del Gobierno, que creo que son fundamentales para, desde el punto de vista de lo que es pues, la salida de esta situación compleja.
Saben ustedes perfectamente, yo no soy marino en absoluto, pero que cuando tenemos una situación difícil, cuando vienen las tormentas, cuando vienen las situaciones de incertidumbre, hay que mantener el rumbo. Y hay que mantener el rumbo, sobre todo si estás convencido de que tus recetas son las adecuadas y que tienes un diagnóstico claro al respecto. Desde el punto de vista de lo que es la economía mundial, en estos momentos pues tenemos, como siempre suele ocurrir, pues una situación con luces y sombras. Tenemos luces, que puede ser, por ejemplo, la economía americana, que está comportándose mejor que lo que se preveía hace solamente unos trimestres. Tenemos también sombras, que es, por ejemplo, pues las circunstancias que empiezan a vivir las economías emergentes, que han sido la fuente principal del crecimiento económico en el mundo y que en los últimos meses están mostrando pues, una cierta desaceleración, sobre todo en los flujos de comercio entre los países emergentes, que, como decía anteriormente, han sido la principal fuente de crecimiento de la economía mundial desde hace 2 o 3 años. También yo creo que en el caso de Europa, que es lo que más nos toca de cerca, también hay luces y sombras. Tenemos luces porque se aprobó el segundo plan de rescate de Grecia, porque se ha aprobado un nuevo pacto fiscal, porque el Banco Central Europeo ha inyectado mucha liquidez en los mercados bancarios, lo cual ha tenido un efecto balsámico en un primer momento, porque además se ha incrementado el tamaño del fondo de rescate, lo cual pone de manifiesto el compromiso de Europa con el futuro del euro. Tenemos también sombras, porque Europa está en una situación de una relativa recesión. Es decir, el último trimestre del año pasado fue de crecimiento negativo y este trimestre también va a ser de crecimiento negativo, ¿no? Y yo creo que ahí surge inmediatamente la contradicción entre lo que es la necesidad de un ajuste fiscal que es ineludible, como todos estamos convencidos, con lo que es la necesidad simultáneamente de fomentar el crecimiento económico y el potencial impacto que esta consolidación fiscal puede tener desde el punto de vista de lo que son las cuentas de las diferentes empresas desde el punto de vista de lo que es la actividad y desde el punto de vista de lo que es el empleo. Y ahí es donde marcamos actualmente la situación de la economía española. Yo no les voy a hacer una referencia larga de nuestros problemas, de nuestras potencialidades, sino que me voy a referir fundamentalmente a lo que creo que son los pros y los contras que en este momento tiene la economía española, cuáles son nuestras ventajas, cuáles son nuestros inconvenientes y cuáles son nuestras posibilidades, que vuelvo a repetir, como decía anteriormente, son muchas y me gustaría sobre todo que nos quedáramos con un mensaje positivo. En primer lugar, es evidente que la economía española ha acumulado desequilibrios importantes. Hemos tenido un exceso de endeudamiento, además contratado en gran parte con el exterior, lo cual nos hace vulnerable desde el punto de vista de lo que son los mercados financieros internacionales. Hemos tenido también una burbuja inmobiliaria que ha estallado ya hace 4 o 5 años y que evidentemente deja sentir sus efectos. Hemos tenido también una situación de pérdida de competitividad que ha afectado a una parte importante del tejido empresarial español y que yo creo que es uno de los elementos que está mermando nuestra capacidad de recuperación. Pero también hemos tenido otra serie de consecuencias desde el punto de vista de lo que es nuestra situación de cuentas públicas y la posición de nuestras diferentes administraciones territoriales. Los desequilibrios anteriores, en combinación con lo que es la crisis económica internacional, la crisis financiera internacional, ha tenido sin duda un impacto muy depresivo sobre la economía española. Y ha tenido un impacto especialmente intenso en lo que ha sido la evolución del mercado laboral. Ahí es donde reside nuestra principal vulnerabilidad, ahí es donde reside lo que es en estos momentos el principal objeto de atención de los inversores internacionales. Los inversores internacionales saben que si efectivamente España no vuelve a recuperar tasas de crecimiento positivas y de generación de empleo, entonces evidentemente tendremos dificultades. Y ahí es donde hay que centrar la atención desde el punto de vista de la política económica. ¿Hemos cometido errores? Sin duda hemos cometido errores, pero también simultáneamente hay que mirar para adelante. Y hay que mirar para adelante teniendo en cuenta, como decía anteriormente, los desequilibrios que tenemos, los errores que se han cometido y la necesidad ineludible de corregir todos estos desequilibrios y de reconducir lo que es la política económica. La evolución más próxima de la economía española lo que pone de manifiesto fundamentalmente es que desde el verano del año pasado la economía española empezó a caer en una situación de desaceleración intensa y profunda. Ya el tercer trimestre del año pasado fue de crecimiento cero, el cuarto trimestre fue de crecimiento negativo y el primer trimestre de este año va a ser muy similar al del cuarto trimestre del año pasado. No creo que vaya a ser mucho peor, lo cual de alguna forma es un síntoma de estabilización que siempre en estas circunstancias de desaceleración que vivíamos prácticamente desde mediados del año pasado, lo que supone fundamentalmente es una estabilización de la situación.
Los datos de empleo, como han ido ustedes viendo, en función de lo que ha sido paro registrado y lo que ha sido evolución de la seguridad social, no creo que sean especialmente positivos, pero tampoco van a mostrar un deterioro adicional con respecto a lo que estábamos viviendo en el último semestre del año pasado. Eso es lo que hay de alguna forma que empezar a estabilizar, que empezar a corregir. Y ahí es donde entra la política económica del Gobierno. Y entra la política económica del Gobierno que, con un rumbo fijo, vuelvo a repetir, con unas consideraciones de objetivos a medio plazo, sabe perfectamente cómo reconducir esta situación en un entorno que es extremadamente difícil. El diagnóstico está claro, todos lo conocemos, no nos vamos a volver a equivocar. Y lo que vamos a hacer fundamentalmente es mantener, como decía anteriormente, los planteamientos de política económica de este Gobierno, que se tomaron prácticamente desde la primera semana en la cual el Gobierno llegó al poder. Así, por ejemplo, saben ustedes cómo en la primera semana, ante el conocimiento que teníamos una desviación importante del déficit público, se tomaron medidas desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista tributario. Después aprobamos una ley de estabilidad presupuestaria porque sabemos perfectamente que las dudas de los mercados se encuentran básicamente en lo que son las cuentas de las comunidades autónomas. Y ahí es donde hay que hacer un esfuerzo desde el punto de vista de la reconducción. Después, inmediatamente también hicimos un plan de provisionamiento acelerado de nuestro sistema bancario. Es decir, había un déficit desde el punto de vista de la valoración de los activos más tóxicos que tiene la banca española, que son los activos inmobiliarios, y eso, inmediatamente, a través de un plan de acción, a través de un decreto ley, ajustamos esos valores a lo que considerábamos que eran valoraciones más adecuadas y que generaban credibilidad. Y, por otro lado, se hizo una reforma laboral que supone la modificación más sustancial de un sistema de relaciones laborales que estaba absolutamente obsoleto y que había llevado a que la economía española fuera la economía que más empleo destruyera, incluso mucho más de aquellas que han estado intervenidas. Y después, posteriormente, se han tomado otro tipo de medidas, como ha sido la reordenación de los organismos reguladores, la ley de transparencia, etcétera, etcétera. Y yo lo que les puedo decir hoy, lo que les puedo avanzar, es que efectivamente esta agenda reformadora continúa. Continúa y continúa por la convicción del Gobierno, mucho más allá de lo que pueden ser las tribulaciones de los mercados en el corto plazo. Y continúa porque estamos convencidos de que, efectivamente, a través de una política económica basada en la austeridad, de una política económica basada en las reformas económicas, de una política económica basada en la equidad, que también ha sido algo que ha sido buscado por parte de este Gobierno, se sacará a España de la situación actual. Yo simplemente, ya para acabar, porque creo que la parte de estos desayunos más importante siempre es el coloquio, yo lo que les diría fundamentalmente es una nota positiva. Es decir, este año va a ser difícil, este año el propio Gobierno, en un acto de realismo que no era muy usual en el pasado, ha reconocido una caída del Producto Interior Bruto, pues prácticamente el 1,7%, una situación de deterioro del mercado laboral, pero también hay señales positivas desde el punto de vista de lo que es la estabilización. Vamos viendo cómo nuestra inflación, que ha sido uno de los elementos que dañaba nuestra competitividad, pues ya está por debajo de la media europea. Estamos viendo cómo nuestra necesidad de financiación del resto del mundo, que eran uno de los problemas básicos que teníamos en España, que era nuestro endeudamiento exterior, se va reduciendo. Y también estamos convencidos de que las reformas que se han tomado y las que se van a tomar van a ir generando una situación cada vez de mayor estabilización, de mayor confianza, de mayor credibilidad en la economía española. Vivimos tiempos complicados, vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos en los cuales las turbulencias y la volatilidad de la prima de riesgo no nos puede hacer que perdamos el rumbo a medio plazo. El Gobierno, lógicamente, mira esa situación, analiza lo que es la evolución de los mercados de capitales, analiza lo que es las dificultades a las cuales nos enfrentamos, tiene en consideración los desequilibrios que hemos acumulado, sabe perfectamente cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y lo que hará a través de su política económica es resaltar especialmente la fortaleza de la economía española, que es mucha, y no tengan ustedes la más mínima duda que a futuro volveremos a tasas de crecimiento, a recuperar la prosperidad y la generación de empleo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Muy interesante su intervención. Empezamos ya por las preguntas, si te parece. Blanca Algos, de Telecinco, dice: ayer le desautorizó su partido. ¿Tienen ya claro de dónde van a recortar en sanidad y educación? David Valera, de Colpisa, dice: en los últimos días el Gobierno ha lanzado mensajes contradictorios sobre la reforma en sanidad. ¿No cree que esta descoordinación no ayuda a generar confianza en los mercados?
Vamos a ver, yo no me considero en absoluto desautorizado porque, además, le digo una cuestión. El Gobierno tiene un planteamiento absolutamente común, absolutamente coordinado en relación con lo que son sus actuaciones. Y, evidentemente, además, ayer tuvimos una reunión de coordinación en la cual yo estuve reunido, aparte, lógicamente, del presidente del Gobierno y de los ministros económicos y del jefe de la Oficina Económica, también con la ministra de Sanidad. Y, prácticamente, como no puede ser de otra forma, lo que es el planteamiento común, lo que es la coincidencia, es absoluta dentro del Gobierno, que es lo que importa y que es el que tiene que tomar las decisiones desde el punto de vista de lo que es la política económica en España. Y desde ese punto de vista, pues yo creo que no van a existir las contradicciones. Es decir, es fácil de vez en cuando intentar buscar contradicciones en lo que son los matices, etcétera, etcétera. Pero vamos, no tenga usted la más mínima duda que las señales del Gobierno van a ser claras, van a ser diáfanas y van a ir hacia el centro de los problemas de nuestra economía, en lo que es la política económica y también en lo que es la política sanitaria. ¿Dónde están las líneas rojas, según usted, señor ministro? Líneas rojas. La línea roja está en el mantenimiento de una sanidad pública sostenible. Eso es lo que tenemos que conseguir de cualquier forma. Yo creo que el debate es mantener una sanidad pública sostenible en España a futuro. En estos momentos, como ustedes saben perfectamente, lo que es la evolución del gasto sanitario, igual que otros gastos, lo que pone de manifiesto es que el gasto sanitario ha crecido por encima del Producto Interior Bruto durante muchos años, durante décadas. Eso es normal. Eso es normal porque, lógicamente, lo que pone de manifiesto es el avance y la prosperidad de la sociedad española conseguida en las últimas décadas. Y eso es absolutamente lógico. Pero, evidentemente, también hay situaciones como las actuales en las cuales nos encontramos con un déficit público importante en las comunidades autónomas, que está siendo el objeto de atención por parte de los mercados de capitales, que es su principal preocupación, yo les diría, en estos momentos. Y, por otro lado, también nos encontramos con una situación en la cual pues, la sanidad pública en España ha acumulado unos retrasos desde el punto de vista de pago inaceptables y que el Gobierno ha tenido que poner en marcha unas líneas de liquidez para hacer frente a lo que es una situación pues, prácticamente de retrasos en los impagos que eran inaceptables desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la reputación de España. Y ahí es donde hay que actuar. Es decir, lo que hay que hacer fundamentalmente es garantizar una sanidad pública universal que sea sostenible en el tiempo y que siga prestando un magnífico servicio a lo que es la sociedad española. Y ahí es donde, efectivamente, más allá de lo que son líneas rojas, que es una expresión fácil, es donde está el objetivo del Gobierno y debe ser el objetivo también de toda la sociedad española. Y eso, evidentemente, exige reformas, exige actuaciones, porque si no, yo creo que el peor enemigo de la sanidad pública sostenible y universal son aquellos que se niegan a hacer reformas. Hay muchas preguntas en relación con la reforma del sistema financiero español. Desde la Unión Europea se reclama al Gobierno que acelere esta reforma. ¿Hasta dónde va a alcanzar y con qué calendario? Vamos a ver. El sector financiero español, que es un sector financiero de magnífica calidad, que ha sabido hacer banca al por menor como nadie sabe hacer en el mundo, ha tenido un problema fundamental, que ha sido, como comentamos anteriormente, la acumulación de riesgo inmobiliario, cuya digestión estamos realizando en estos momentos. Entonces, el Gobierno lo que hizo es, ante la notificación que le hizo el Banco de España, inmediatamente aceleró el proceso de ajuste de valoración de los activos inmobiliarios por importe de unos 50.000 millones de euros. Estos 50.000 millones de euros lo que salía básicamente es de un ajuste de lo que eran los solares, del 80% de su valor, de lo que era la obra en curso del 65%, de lo que era la vivienda terminada del 35%, que las valoraciones que teníamos actualmente eran mucho más irreales que esas y las provisiones eran mucho más reducidas. A partir de ahí, lo que hace se exige en un periodo de un año, que supone prácticamente acumular en un año lo que antes se había hecho en 3 años, el esfuerzo desde el punto de vista de provisiones. Es decir, ya toma una decisión que yo creo que es realista, como decía anteriormente, desde el punto de vista de lo que es la valoración y que va a exigir un esfuerzo importante. Y simultáneamente fomenta el proceso de consolidación. Ahí, en estos momentos, como saben ustedes perfectamente, cada una de las entidades de crédito española ha tenido que presentar al Banco de España un plan de provisiones y ver cómo efectivamente va a cumplir con los nuevos requisitos del Gobierno. Y en un plazo de una semana máximo adicional, pues tendremos el informe del Banco de España con respecto a los esfuerzos de cada una de ellas. En ese sentido, no creo que sean unos plazos excesivamente dilatados.
Y antes del 31 de mayo, todas las entidades tienen que decir lo que quieren hacer desde el punto de vista de lo que es su continuar en solitario, verse inmersas en un proceso de concentración, en un proceso de consolidación a través de fusiones y adquisiciones. Los plazos son mucho más rápidos de lo que estábamos habituados. Las necesidades de ajustes de la valoración es muchísimo más intensa que lo que teníamos hasta estos momentos, y lo que está haciendo el Gobierno es recuperar el tiempo perdido a marchas forzadas. Ahí, lógicamente, el Ministerio de Economía, también, lógicamente, en contacto con el Banco de España, lo que está es supervisando este proceso, y no tengan ustedes la más mínima duda que el proceso va a ser rápido, va a ser intenso y va a ser, además, un proceso que va a estar pues muy supervisado por parte, como no puede ser de otra forma, del Banco de España y por parte del Ministerio de Economía. Sabemos lo que nos jugamos aquí y sabemos perfectamente que es imprescindible volver a tener una situación del mercado bancario en el cual seguramente tengamos menos entidades, pero tengamos entidades más fuertes y mucho mejor gobernadas. Pilar Rodríguez, del Economista, le pregunta si cree usted que Bankia podrá sobrevivir en solitario. No, vamos a ver, yo no me voy a referir a ninguna entidad en concreto, como pueden ustedes imaginarse, es decir, sería absolutamente impropio por parte mía. Lo que hace el Gobierno es establecer unas reglas de juego. Las reglas de juego son públicas, son transparentes, todos sabemos efectivamente lo que hay que hacer, las exigencias que se ha puesto desde el punto de vista de evaluación, las exigencias desde el punto de vista de provisión, y esas son idénticas para todas las entidades. Y a partir de ahí, las entidades, lógicamente, toman sus decisiones, como no pueden ser de otra forma. Y, simultáneamente, lo único que tiene que hacer el Banco de España y el Gobierno es supervisar que se cumplen esas reglas de juego, que se cumplen dichas condiciones y que de algún modo vamos hacia un diseño del mapa que es el más adecuado para la economía española. Joan Faust, del diario Ara, dice: ¿tiene previsto el Gobierno pedir a las entidades financieras que aumenten sus aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos? ¿Habrá ayudas públicas a la banca? Vamos a ver, hay que distinguir dos situaciones completamente distintas. Uno, la situación de aquellas entidades que ya estaban intervenidas por parte del FROP, que han sido la CAM, que ya se ha privatizado, UNIM, que también se ha privatizado, y después quedan pendientes Banco de Valencia, Caixa de Cataluña y Novo Caixa Galicia. Entonces, estas entidades que ya estaban controladas por parte del FROP, pues están de algún modo pues privatizando, saliendo del entorno del FROP, a través de un proceso de subasta en el cual, lógicamente, ha habido ayudas que son absolutamente públicas y que son a cargo del Fondo de Garantía de Depósitos. El objeto del Gobierno es que continúe esa situación y que sea el Fondo de Garantía de Depósitos el que se haga cargo de las potenciales ayudas que se pueden exigir para que estas entidades se privaticen y que, además, es muy importante que se hagan de una forma rápida. Es decir, el Gobierno, en esta misma semana, este jueves, el FROP va a poner en marcha ya el proceso de privatización de Banco de Valencia y el proceso de privatización de Caixa de Cataluña. Ahí, evidentemente, que esta es una situación heredada por parte del Gobierno, ha habido un proceso de ayudas públicas. Después tenemos el Real Decreto Ley. El Real Decreto Ley no tiene ninguna implicación desde el punto de vista de las ayudas públicas. El Real Decreto Ley, el esfuerzo de ajuste de valoración, el esfuerzo de provisiones se hace con cargo a la cuenta de resultados de las entidades sin que esté previsto ayudas desde el punto de vista de lo que es el FROP, que es el instrumento tradicional que tenemos constituido en España para proveer esas ayudas públicas. De cualquier forma, el FROP siempre está ahí por detrás. Fernando Jáuregui, director de Diario Crítico, dice: ¿no tendría un efecto beneficioso frente a las exigencias europeas firmar un pacto de gran alcance entre el PP y el Partido Socialista, presidido, claro, por Rajoy? ¿Sobre qué puntos podría basarse un gran pacto nacional? Yo creo que el tema de los pactos, los acuerdos, yo creo que España está en una situación difícil, compleja. Estamos, por decirlo de alguna forma, pues en medio de una tormenta europea, ¿no? Porque cuando uno ve lo que está pasando también con las primas de riesgo de otros países, pues también están sufriendo. Y yo soy de los que piensa siempre que es mejor sumar que restar, ¿no? Y creo que además sería positivo, ¿no? Es decir, que efectivamente pues, se dejaran los planteamientos cortoplacistas que en determinadas ocasiones se hacen desde el punto de vista de lo que es una oposición fácil y se vide un poquito más allá. Entre otras cuestiones, porque el actual partido de la oposición ha gobernado España durante 7 años y medio antes de los 4 meses que lleva el Gobierno actual, y evidentemente conoce perfectamente cuál es la situación.
Y yo creo que ese apoyo sería muy bueno desde el punto de vista de lo que es la recuperación de la confianza, no solamente en España, que se la garantiza el Gobierno, sino también del propio partido, principal partido de la oposición, que creo que efectivamente sabe perfectamente cuál ha sido la política económica que ha aplicado, las consecuencias de esa política económica y cuál era la situación de España cuando dejó el poder. Le preguntan si no cree usted que el Gobierno debería hacer algunos guiños a los sindicatos suavizando la reforma laboral, o es que las posturas están alejadas y Europa exige que sea ya y no hay tiempo que perder. Pues hay una primera cuestión. El Gobierno no hace las cosas por convicción, no porque se las imponga Europa. Es decir, nuestros objetivos desde el punto de vista de política económica coinciden con los europeos, pero coinciden por convicción propia, porque estamos absolutamente convencidos de que eso es lo bueno para España. Es decir, si se hace el ajuste presupuestario es porque creemos que eso es bueno para España. Si se hace una reforma laboral es porque creemos que se hace por España. Si estamos haciendo una reforma bancaria es porque no nos lo impone nadie. Es decir, y además el planteamiento del Gobierno, como no puede ser de otra forma, de un Gobierno democrático con una mayoría muy fuerte y muy importante en el Parlamento, y con un mandato claro por parte de los españoles, es mantener la autonomía desde el punto de vista de la política económica. Entonces, esa es la primera consideración. Es decir, lo que estamos haciendo lo hacemos porque creemos que es bueno para nosotros desde el punto de vista de lo que es nuestra evolución económica. Y además coincide con lo que es el planteamiento europeo, como no puede ser de otra forma. Porque tenga usted en cuenta una cuestión, es decir, que tenemos que tener todos en consideración. Nosotros compartimos ya con Europa una parte fundamental de nuestra política económica, que es, lógicamente, todo el aspecto monetario, porque formamos parte de la Unión Monetaria. Y por otro lado, también compartimos con ellos lo que es la coordinación de la política fiscal. Pero la política fiscal que está haciendo el Gobierno se hace porque estamos convencidos de que es bueno para España, independientemente que además coincide con lo que es el planteamiento de nuestros socios europeos, ¿no? Y ahí yo lo que puedo decir es que yo voy a los eurogrupos, voy a los ecofines, tengo contactos con mis colegas europeos, con lo que son los comisarios en el ámbito económico y en el ámbito financiero, y yo lo que le puedo decir es que lo que se ve fundamentalmente es un reconocimiento del esfuerzo que ha hecho España. Es decir, es un reconocimiento de que no solamente se está recuperando el tiempo perdido, sino también de que se están corrigiendo situaciones que eran estrictamente necesarias de corregir. Y, por lo tanto, yo no hablaría de ningún tipo ni de imposición. Yo lo que hablaría es, lógicamente, de convergencia de intereses. Y en estos momentos los intereses de Europa convergen con lo que son los intereses de España y con lo que es la política económica que tiene que implementar el Gobierno español. Antonio San Cristóbal le pregunta, los presupuestos del Estado reducen las inversiones en infraestructuras. ¿No teme que estas medidas tan restrictivas tengan un coste irreparable y un efecto muy negativo en la recuperación del empleo en el sector? Vamos a ver, es el tema de la inversión pública. La inversión pública en España se venía reduciendo aproximadamente a tasas del 40-50% desde hace varios ejercicios. Es decir, esa es la primera cuestión. Este es un tema, lógicamente, de equilibrios. España tiene que combinar un ajuste presupuestario que es ineludible, que es absolutamente necesario, porque tenemos problemas desde el punto de vista de financiación, con reformas económicas para fomentar el crecimiento económico. Y ahí, lógicamente, gobernar es establecer prioridades. Y la prioridad que ha establecido el Gobierno es ese objetivo de déficit público del 5,3%, del 3% para el año que viene, y simultáneamente las reformas económicas que estamos convencidos de que a medio plazo van a producir sus efectos. Y entre esas prioridades, tú estableces, porque hay una expresión en economía que a mí me gusta, que nadie maximiza sin restricciones. Y evidentemente la economía española tiene restricciones en estos momentos. Y lo que está haciendo el Gobierno es, dentro de esas restricciones, establecer las prioridades que considera que son las fundamentales desde el punto de vista de lo que es la consolidación y desde el punto de vista de lo que es la necesidad de poner las bases para que la economía española, a partir del año que viene, empiece a recuperarse. Sandra León, de Es Radio, le pregunta si descarta el Gobierno, que vayamos a ser intervenidos. ¿Es cierto que hoy iba a ser nuestro particular martes negro? Bueno, vamos a ver, yo en estas cuestiones de los mercados, yo creo que es importante evadirse de lo que es la situación a corto plazo, ¿no? Es decir, yo no sé lo que ha pasado hoy con el mercado,
Pero, evidentemente, lo importante, como he intentado exponer aquí al principio, en mi exposición inicial, es mantener un rumbo fijo, claro, los objetivos, las medidas, las actuaciones que tiene que hacer, que tiene que tomar el Gobierno a medio plazo. Y yo creo que eso es fundamental. Vamos a ver, la economía española estuvo en una situación extremadamente difícil, como saben ustedes perfectamente, en agosto del año pasado, en el cual el Banco Central Europeo tuvo que salir a comprar deuda pública española porque no había prácticamente nadie que comprara. Pero en estos momentos, yo lo que les diría es que hay algunos aspectos que creo que son diferentes. En primer lugar, el Tesoro Público Español ha financiado pues prácticamente el 50% de lo que son sus necesidades de este año, lo cual ha hecho una aceleración importante. Y el otro día, en la subasta, lo que hizo fue básicamente no tomar toda la cantidad de dinero que se le ofrecía o que requería, porque no la necesita, y consideraba que podía pasar una señal inadecuada desde el punto de vista de los tipos de interés. Por otro lado, se está llevando a cabo un proceso de consolidación fiscal que esperemos que vaya produciendo los efectos que todos consideramos que son oportunos, y a su vez se han tomado medidas desde el punto de vista de lo que son la reforma laboral, la reforma bancaria. Vuelvo a repetir, la economía española de alguna forma está sujeta, como no podía ser de otra forma, desde agosto del año pasado, a una supervisión pues, muy próxima. Es decir, incluso, y esto es absolutamente público, en función de los datos del año 2010, hay un proceso de supervisión macroeconómica a la cual la economía española está sujeta. Pero yo creo que nuestros socios europeos saben perfectamente que tienen en el Gobierno español el mejor aliado desde el punto de vista de lo que es la búsqueda de las soluciones para los problemas que encontramos en estos momentos. Y, evidentemente, eso es algo que saben, que conocen y que, lógicamente, yo creo que van a aprovechar. Constantino López, la huelga de pilotos de Iberia no pone, en su opinión, sobre la mesa la necesidad de reformar la ley de huelga. ¿No cree que esta huelga tiene demasiados indicios de ser abusiva e ilegal? Vamos a ver, yo creo que la huelga, en unas circunstancias como las actuales, sobre todo teniendo en cuenta la empresa de que se trata, pues pasa un mensaje, pasa una señal que yo creo que no es la más conveniente. Es decir, yo creo que todos tenemos que ser conscientes del momento, de las dificultades que vive la economía española, y que es especialmente imprescindible que todos, de alguna forma, arrimemos el hombro, si me permite usted la expresión. Yo creo que Iberia, además, es una compañía, que aunque es una compañía privada, tiene lleva la marca España, ¿no? Es decir, se asocia de forma pues, inmediata lo que es la imagen de España con todo lo que es el sector exterior, con todo lo que son los países que nos visitan, al tema de Iberia. Y, evidentemente, eso no es una señal adecuada. Por lo tanto, yo creo que el Gobierno lo único que puede hacer, en este caso, porque es una empresa privada, es pues, intentar pedir que todos seamos conscientes de la necesidad de mejorar lo que es la percepción que se tiene fuera de España, de nuestro país, en un momento, que vuelvo a repetir, es un momento delicado, es un momento difícil. José Manuel González Huesa, director de Servimedia, dice: el ministro Montoro acaba de decir que hay que redefinir la cartera de servicios sanitarios, ya que hay mucho abuso, y confirma que se pueden adoptar medidas justas a la hora de establecer el acceso a los fármacos dependiendo del nivel de renta. También ha dicho que sería un error subir el IVA. ¿Qué le parecen estas declaraciones? Vamos a ver, empecemos porque son cuestiones distintas. El IVA. Vamos a ver, el IVA, la experiencia del gobierno español, el gobierno anterior subió el IVA. Y subió el IVA, como sabemos todos perfectamente. Hubo un primer momento en el cual hubo un incremento de la recaudación, sobre todo cuando te comparabas con meses en los cuales el IVA era todavía o tenía un tipo más reducido, se pasó del 16 al 18, y ahí hubo un incremento de recaudación. Pero después, cuando empezó la comparación en términos homogéneos, lo que se vio es que la recaudación no aumentaba. A pesar de haber subido el IVA, la recaudación se estancaba de algún modo. Y esto es una consideración que tenemos que tener en la cabeza. Es decir, que no creamos que aquí que existen recetas mágicas. Es decir, aquí las recetas mágicas, pues por desgracia, no existen, y todo tiene sus pros y sus contras.
Y ahí la experiencia reciente que tenemos de la Hacienda Pública Española es que la subida del IVA, pasado un cierto tiempo, estabiliza su efecto recaudatorio e incluso produce efectos depresivos desde el punto de vista de lo que es el consumo. La caída del consumo que se vive en España en la segunda parte del año pasado puede tener que ver con la subida del IVA. Por lo tanto, yo ahí, como no puede ser de otra forma, estoy completamente de acuerdo con el planteamiento del ministro de Hacienda, y en estos momentos, en este año, no está previsto en absoluto una subida del IVA. Después, la otra consideración era, pues también estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice el ministro Montoro. Es decir, hay que redefinir la cartera básica de servicios, hay que de alguna forma pues introducir equidad desde el punto de vista de lo que es la asistencia de abusos. Estamos en una situación de restricción financiera, es decir, que nos encontramos con que pues hay dificultades de financiación que se ven en los mercados de capitales y que se ve lógicamente en el pago de proveedores, y ahí pues tenemos que establecer nuestras prioridades para, como yo decía anteriormente, para garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública en nuestro país, una sanidad pública universal y de calidad. Pilar Rodríguez, del Economista, dice que en el IBEX, que baja ahora mismo casi 2 puntos esta mañana, no calan sus palabras optimistas sobre el futuro inmediato de la economía española. ¿Podría darnos usted, señor ministro, 3 razones para el optimismo que convenza a los incrédulos, es decir, a la mayoría de los españoles? Bueno, vamos a ver, eso es una valoración personal. Yo tampoco hablo para la situación coyuntural de los mercados en cada minuto. Yo creo que el Gobierno tiene que hablar con una referencia a medio plazo. Y yo lo que le diría aquí es que, bueno, lo que he comentado anteriormente, razones para el optimismo existen. Es decir, este es un país que efectivamente tiene un tejido empresarial importante, un tejido empresarial que ha mantenido su cuota de mercado en los mercados internacionales. Tiene, lógicamente, pues, una situación o un gobierno con un mandato claro desde el punto de vista de lo que son las reformas económicas que se han ido implementando y que se van a continuar implementando, y que va a hacer de lo que es la cooperación con Europa, de hacer la cooperación con la Comisión Europea y con nuestros socios europeos una prioridad. Y eso va mucho más allá de lo que pueden ser las reacciones puntuales de los mercados. Yo en estas cosas, incluso si el mercado en vez de bajar 2 puntos, subiera 2 puntos, tampoco lo consideraría como una señal ni positiva ni negativa. Es decir, es un aspecto estrictamente coyuntural, y lo que lógicamente te tienes que fijar es las tendencias a medio y largo plazo, que son las importantes desde el punto de vista de la política económica. Adolfo Favieres dice, ¿qué circunstancias tendrían que darse en las economías española y europea para que fuera aconsejable la salida de España del euro? Vamos a ver, la salida de España del euro sería pues la mayor locura que podría cometer la economía española. Vamos a ver, el euro en estos momentos es nuestro principal proyecto común, es decir, es de alguna forma el proyecto económico, financiero, político más importante que tenemos en Europa, y también, lógicamente, el que tenemos en España. El euro es lo que nos hace, en última instancia, lo que ha elevado, de algún modo, la calidad de vida de los españoles en los últimos 10 años, más allá de lo que ha sido la crisis, lo que nos ha protegido de una crisis más profunda, y de algún modo lo que garantiza el futuro de la economía española y de la sociedad española. Es decir, no creo que en ninguna mente razonable entre que España pueda abandonar el euro, y sería una equivocación absoluta. Juanma Lamet, de Expansión, dice, ¿cree que uno de los principales motivos de las tensiones sobre la deuda española es que el Gobierno no ha salido a explicar bien sus medidas? ¿Va a hacer un esfuerzo extra para explicarse? Amanda Mars, del País, dice, ¿no cree que un recorte adicional de 10.000 millones de euros a apenas una semana de haberse aprobado los presupuestos pueden resultar una cierta improvisación en los mercados, una muestra de improvisación en los mercados? El tema de el Gobierno tiene una ruta, una hoja de ruta desde el punto de vista de lo que son las reformas económicas. Y las reformas económicas en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, estaban ahí, estaban previstos prácticamente desde el primer día, y en lo que era el planteamiento de política económica del Gobierno. No es algo que se tome en función de situaciones específicas o situaciones excepcionales.
Somos perfectamente conscientes de que la reforma de la sanidad y la reforma de la educación son ineludibles. Pero no son ineludibles por ahorrar 10.000 millones de euros. Son ineludibles porque lo que hacen es garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública y la calidad de la educación en el medio y largo plazo. Yo, por lo tanto, no lo vería como una respuesta a lo que es una situación circunstancial de los mercados. Yo lo vería básicamente como un planteamiento a medio y largo plazo. Son reformas estructurales, son reformas que van más allá de lo que son los presupuestos del año 2012. Son reformas que dejarán sentir sus efectos en los próximos 5 o 10 años de forma continua. Y eso es lo que de alguna forma garantiza lo que es una percepción de sostenibilidad de las finanzas públicas españolas. No se deben ver en absoluto como una medida puntual ante ninguna reacción o ante ninguna situación específica de los mercados. Jordi Armenteras, de Raccoon, dice: el nuevo recorte de 10.000 millones no ataca el autogobierno de las comunidades autónomas y su autonomía política y financiera. No, en absoluto, es al revés. Es decir, lo que se hace fundamentalmente es el Gobierno establece un marco, va a haber unas conferencias sectoriales, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito educativo, y evidentemente después las comunidades autónomas, que son las responsables desde el punto de vista de lo que es la provisión de los servicios sanitarios y educativos, pues tomarán las medidas oportunas al respecto, ¿no? Pero es todo lo contrario. Es decir, lo que te hace, en última instancia, es garantizar la sostenibilidad de las finanzas de las comunidades autónomas, que es algo que evidentemente nos están pidiendo, y además ampliar el margen para que puedan tomar las medidas necesarias. Aurelio Alonso Cortés le pregunta si es válido, en su opinión, para el futuro el modelo económico basado en la construcción. De cambiarse, ¿cuál sería el nuevo modelo económico? Antonio Valero dice: ¿qué modelo productivo económico necesitamos para llevar la tasa de desempleo al 8% en 4 años? ¿Qué hay que hacer para implantarlo? ¿Tenemos suficiente industria? Vamos a ver, yo lo he comentado al principio, uno de los problemas de España fue el excesivo concentración de crédito en el ámbito inmobiliario, que además se vio acompañada por la burbuja inmobiliaria, que cuando estalló pues ha producido efectos muy negativos sobre la actividad económica y muy negativos desde el punto de vista de lo que ha sido sobre todo la evolución del empleo. Es decir, el sector de la construcción ha sido seguramente el que más empleo ha destruido en los últimos 4 años de crisis que llevamos viviendo, ¿no? Por lo tanto, es un modelo que ya prácticamente ahora no es viable. Al revés, lo que está haciendo es reducir su peso en la economía española. Y lo que hay que hacer fundamentalmente es, porque también esto es fundamental, no lo olvidemos, la construcción tiene que jugar siempre un papel en la economía española. Lo que pasa es que no podemos estar cometiendo los errores y las exageraciones que se cometieron en el pasado. Pero tampoco, yo creo que de vez en cuando aquí hay movimientos de péndulo. Se pasa de construir 700.000 viviendas a construir solamente 90.000. Yo creo que tampoco esa es la situación. Es decir, yo creo que cuando se normalice iremos viendo cómo la construcción se tiene que ir pues, hacia niveles mucho más razonables, que estarían en el entorno de 200, 300.000 viviendas, y eso tiene que tener una aportación para el futuro de la economía española. No la que tuvo, que era exagerado, que era un comportamiento de burbuja, pero sí, evidentemente, tampoco la que está teniendo en estos momentos, que es un efecto depresivo y que yo vuelvo a repetir, creo que además no se corresponde con lo que debe ser el peso de la construcción en España. A partir de ahí, el modelo. Vamos a ver, el modelo de España se tiene que fundamentar básicamente en lo que es una economía de servicios, basado en capital humano, basado en una generalización, una internacionalización de la economía española, en la cual pues no solamente sean las grandes empresas las que exportan, sino que se vayan incorporando las pymes a la exportación. Tiene que ser una economía que efectivamente pues, se base mucho más. La diferencia ahora entre el sector industrial y el sector servicios pues cada vez se ha difuminado más, ¿no? Y hay empresas que están ahí en el margen entre el sector servicios y el sector industrial, ¿no? Y yo creo que ahí es donde efectivamente van a surgir nuestra potencial competitividad a futuro y donde se tiene que estar basando el modelo. El modelo, de cualquier modo, el Gobierno lo que tiene que hacer es establecer las condiciones para que ese modelo surja. El modelo tiene que ser el que surja de la explotación de las ventajas comparativas que tiene España. Y eso, evidentemente, lo tienen que hacer las empresas españolas, ¿no? El Gobierno lo que tiene que hacer es establecer el marco. Tiene que establecer el marco de relaciones laborales, el marco fiscal, el marco de estabilidad financiera,
el marco de estabilidad presupuestaria para que eso surja posteriormente. Yo lo que estoy convencido es que en los próximos 10 años, sin duda, el peso de la construcción va a ser inferior al que tuvimos en los últimos 15, pero también creo que va a dar lugar a una economía más estable y con mayor calidad en la generación de empleo. Santos Cadenas le pregunta qué empresas va a privatizar el Gobierno y con qué calendario. Noelia Antoria dice, ¿privatizarán el canal de Isabel II? Bueno, el canal de Isabel II, eso se lo tiene que preguntar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la responsable, y a la alcaldesa, que también tiene una participación en el mismo, y evidentemente ahí pues el gobierno central no tiene absolutamente nada que decir. Después, el tema de privatizaciones. Vamos a ver, el tema de privatizaciones, yo lo que les diría es, el esfuerzo de privatización importante en España se produjo a finales de los años 90, como todos sabemos. Y lo que sí es importante es ver otros elementos desde el punto de vista de privatización. Y ahí, por ejemplo, hay algunos aspectos que a veces se nos olvida, es decir, que es, por ejemplo, todo el tema del patrimonio inmobiliario que tiene el sector público en España, que es muy importante, muy importante. En estos momentos, si uno pregunta a una empresa moderna cómo tiene sus oficinas, la mayoría le dirán que en alquiler, porque es un signo, lógicamente, de flexibilidad, de modernidad, de ajuste a la situación. En el caso del sector público español, lo que estamos viendo es que existen situaciones pues bastante irracionales, porque es consecuencia del aluvión de decisiones que se han ido tomando durante décadas y que han llevado pues, que tengamos una especie de situación de reinos de taifas en el ámbito de la gestión inmobiliaria. Ahí yo creo que existe una posibilidad de racionalización y creo que existe también simultáneamente una posibilidad importante desde el punto de vista de lo que es una privatización de recursos que están mal utilizados y que podrían estar mucho mejor utilizados y que podrían ser de alguna forma aliviar lo que son las dificultades de liquidez que tienen muchas administraciones públicas. Alicia Calabuch le pregunta, le dice, tiene usted a su lado al ministro responsable de la cartera de Energía, pero usted como ministro de Economía, ¿cómo ve a este sector y cuáles deberían ser las principales características de esta reforma? Naturalmente, el señor Soria tiene la oportunidad de complementar. Pero vamos, yo no sé, pero vamos, yo no voy a entrar, el señor Soria tiene muchísimas ocasiones de explicar lo que es una magnífica política, estoy convencido, inteligente y adecuada en el ámbito energético. Y yo, en presencia del ministro, como no podía ser de otro modo, no creo que sea ni conveniente ni adecuado que yo haga comentarios al respecto. Los hace absolutamente y de forma correcta el ministro de Industria y Energía. No le vamos a poner al señor ministro en el aprieto de tener que decir algo. Pablo Peña dice, ¿qué medidas concretas para impulsar la gestión sistemática y sistémica de la innovación podría proponernos hoy? O sea, yo creo que en el tema del I+D+I es un tema importantísimo. Veo aquí a la exministra Garmendia, ya lo sabe perfectamente. Ha sido donde España ha realizado y tiene que seguir realizando un esfuerzo importante. Y también está aquí la secretaria de Estado de I+D+I. Bueno, yo lo que les diría aquí es, estamos en un entorno de restricciones presupuestarias y eso lo que nos lleva es intentar hacer más cosas con menos dinero. La ciencia es una política de Estado. Es una política en la cual ha existido siempre consenso y antes hablábamos de los consensos que creo son fundamentales y aquí yo creo que en el tema está funcionando relativamente bien, funcionó en las anteriores legislaturas y estoy convencido que va a funcionar a futuro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que involucrar más al sector privado y tenemos que intentar, sobre todo, tener muchos más retornos de Europa en el ámbito del I+D+I. En la política de I+D+I es una de las políticas en las cuales Europa va a dedicar más dinero en los próximos años. Y, en ese sentido, en un entorno, vuelvo a repetir, de restricciones presupuestarias, que ya lleva varios años, varios ejercicios con nosotros, el objetivo fundamental de nuestra Secretaría de Estado, del Ministerio de Economía y Competitividad, es maximizar esos retornos. Y, simultáneamente, conseguir un segundo efecto, que también era un efecto, una búsqueda que era muy querida para la ministra Garmendia, que es la necesaria imbricación adicional de lo que es la ciencia con lo que es el tejido empresarial español.
Y ahí el Ministerio lo que está trabajando es la coordinación de la Secretaría de Estado de Comercio con la Secretaría de Estado de I+D+I, con el ICEX, para que efectivamente cada vez la exportación española tenga un componente tecnológico fundamental y sea un elemento de ventaja comparativa en relación con nuestros competidores en el mundo. Ya vamos a ir finalizando. Luis Pineda dice, da credibilidad a nuestro país que la mayor crisis financiera de nuestra historia no suponga procedimientos sancionadores civiles y criminales. Y hay varias preguntas que quieren conocer qué es lo que le dice usted a las autoridades europeas para justificar la amnistía fiscal. Bueno, empecemos por la última. El tema de la amnistía fiscal. El tema de la amnistía fiscal, lo ha comentado el Gobierno, es una medida excepcional para tiempos excepcionales. Yo creo que no es plato de gusto para ningún Gobierno. Es consecuencia, como comentaba anteriormente, de la necesaria reducción y consolidación del sector público español, que se tiene que dar en los próximos meses. Y somos conscientes de que efectivamente es una medida excepcional y es una medida que tiene una limitación temporal y que bueno, pues tenemos que intentar recaudar de alguna forma lo máximo posible en las circunstancias actuales. Por lo tanto, es una medida excepcional para tiempos excepcionales. Y después, ¿qué le digo yo a mis colegas europeos? Bueno, pues les digo la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues la verdad, a mí, la primera vez que llegué al Eurogrupo, vamos a ver, si esto me permiten ustedes, yo había ido a muchos Eurogrupos y a muchos Ecofines, y había ido a muchos Eurogrupos y muchos Ecofines desde el año pues prácticamente 2000 hasta el cambio de gobierno del 2004. Bueno, yo la primera cuestión que me encontré es, dije, esto ha cambiado el cuento. Es decir, no sé si antes era Alicia en el País de las Maravillas y ahora es, Caperucita y el Lobo Feroz, ¿no? Pero había cambiado bastante. Es decir, España, en el año, cuando íbamos a los Eurogrupos, era un país que, por ejemplo, defendía el Pacto de Estabilidad. Es decir, no podemos olvidar que en el año 2003 Francia y Alemania rompieron el Pacto de Estabilidad, que eran las reglas que teníamos desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista presupuestario. Y de ahí vienen gran parte de los problemas que estamos sufriendo ahora, ¿eh? Es decir, y además eso a mí me lo ha reconocido mis colegas europeos. Es decir, si Francia y Alemania, que eran los referentes y las anclas desde el punto de vista del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo rompieron las reglas de juego en el año 2003, eso lo que supuso inmediatamente es que cómo le vas a exigir a Grecia que cumpla sus compromisos fiscales. Si el árbitro es el primero que está rompiendo las reglas, de alguna forma, es decir, quien tienes de referente es el que está rompiendo las reglas, ¿cómo se lo vas a exigir a otros, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una realidad. Y la situación actual, pues lo que yo les cuento, les he contado, evidentemente, la verdad de la economía española, cuáles son nuestras dificultades, cuáles son nuestras ventajas y cuáles son, a su vez, las políticas económicas del Gobierno. Y lo que le puedo decir es que yo tenía muchos contactos con los ministros alemanes, franceses, de muchas británico, etcétera, y lo que se ve fundamentalmente pues es, lógicamente, pues, un apoyo y una comprensión. Y este es otro elemento positivo al respecto. Yo creo que a Europa le interesa que España vaya bien, porque España es la cuarta economía de la Unión y, por lo tanto, están convencidos que tienen que apoyar lo que son los esfuerzos de la política económica del Gobierno actual, porque además no existe alternativa. Y en esas circunstancias yo creo que eso se irá viendo y se está viendo. El otro día, por ejemplo, el Viernes Santo, tuvimos una declaración del comisario Olli Rehn apoyando lo que era la política económica del Gobierno español. Van a estar atentos y, evidentemente, nosotros además vamos a ser extremadamente transparentes desde el punto de vista de las medidas a implementar. Y creo que eso va a ser positivo tanto para nosotros como para ellos, como comentaba anteriormente. Señor ministro, ya para terminar, quiero trasladarle que, por lo que me vienen las múltiples notas que usted está viendo que me llegan, no les ha quedado claros a nuestros invitados de hoy algunos temas, especialmente de dónde van a salir los 10.000 millones adicionales de recorte comunicados ayer en nota de prensa por el Gobierno y qué efectos van a tener en la educación y en la sanidad. Yo cumplo con... Vamos a ver, es decir, en las próximas semanas, a lo largo del mes de abril,
el Gobierno va a aprobar, lógicamente, las reformas y las darán a conocer el ministro de Educación y la ministra de Sanidad. Es decir, va a ser muy rápido. El mensaje que me gustaría volver a repetir es que, efectivamente, lo importante aquí es garantizar la sostenibilidad del sistema público sanitario y del sistema público de educación. Y vuelvo a repetir, estas reformas van dirigidas a garantizar dicha sostenibilidad. Lo que es insostenible es la situación que hemos tenido de un déficit público excesivo, de unas comunidades autónomas que se han pasado muchas, que son las responsables de la provisión de los servicios públicos sanitarios y de educación, y que de alguna forma pues incluso estaban planteando problemas adicionales desde el punto de vista de lo que es esta provisión de servicios con retrasos de pagos que son inaceptables. Eso es lo que va a corregir el Gobierno, eso es lo que va a garantizar dicha sostenibilidad y, por lo tanto, los españoles tienen que estar absolutamente convencidos de que van a seguir teniendo una sanidad pública y una educación pública de calidad y que, además, su sostenibilidad para la próxima década va a estar, al menos, va a estar perfectamente garantizada. Muchas gracias. En nombre de las entidades que hacen posible el Fórum Europa, Asisa, Red Eléctrica de España y BT, el presidente de esta última, don Jacinto Cabestany, va a despedir el acto. Muchas gracias, ministro Soria y de Guindos, por atender a este acto. Pensamos que la sociedad española, desde luego, está deseosa de volver a un país sostenible y en crecimiento y, desde luego, cuenten con todo nuestro apoyo y a su Gobierno para conseguirlo cuanto antes. Muchas gracias.